Mujeres como tú, un espacio para la construcción en la equidad de género. Poderme expresar como yo quiera, sin que nadie me juzgue. La mentalidad de mis amigos, porque pues la mayoría son muy machistas. Mujeres como tú, porque juntas transformamos, reconocer y hacer valer nuestros derechos. Mujeres como tú, una producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión para la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas. El carácter que tenemos para desarrollarnos en cualquier ámbito. Más equidad de género, protección o seguridad de la mujer. La indiferencia. Puede hacer las mismas cosas que el hombre. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otro episodio más de Mujeres como tú. El día de hoy vamos a hablar sobre las emociones, pero con perspectiva de género. Todo aquello que a veces creemos que son cargas emocionales que tenemos nada más asignadas por un estereotipo o por roles asignados históricamente por el hecho de ser mujeres. Para eso nos acompaña la psicóloga Gaby Cuatianquis, que está ahorita en el estudio. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, muchas gracias por la invitación, pues muy contenta, emocionada por este espacio, te lo agradezco y pues también saludo al público que está escuchándonos, a todas, a todes y a todos y pues gracias por la invitación nuevamente. No, al contrario, ya había yo estando cazando este espacio para que nos acompañaras y bueno, ya se logró. Pero lo importante de esto es que creo que dentro de todos los temas que hemos abordado en Mujeres como tú, hemos conocido muchas historias de vida y el desarrollo de mujeres en diferentes ámbitos donde no habían sido visibilizadas o donde había costado más trabajo conquistar justamente esos espacios, ¿no? Me gustaría hoy, por ejemplo, cambiar un poquito la ruta y entender. Hay muchos estereotipos sobre la manera en la que las mujeres sentimos, expresamos nuestras emociones y siempre están ligadas al hecho histórico, al hecho de cómo nos criaron, a las cargas de los estereotipos, de las mujeres deben de ser más sensibles, las mujeres incluso profesionalmente deben dedicarse al cuidado, a la protección. ¿Por qué? Porque justamente nacemos y nos crían para sentir más. A los hombres o a los varones por lo general crecen más limitados en el tema emocional y pareciera que eso les da más poder y más juego en la sociedad actual, ¿no? Sí, y bueno, o sea, me parece un tema importante, de hecho cuando me invitaste dije, bueno, o sea, ¿qué se va a plantear o qué se pone sobre la mesa? Y me parece que uno de los temas centrales es el tema de los cuidados y el tema pues de que las mujeres normalmente son las que llevan esta batuta como del lo emocional o del sostén emocional en las familias y en general como en las relaciones, justo por este tema de los estereotipos que se nos han inculcado desde muy pequeñas y pues porque son parte de un sistema pues más grande que va justo más allá como de la misma crianza, ¿no? Que nos antecede incluso. Y entonces pensaba, bueno, el tema de los cuidados, estas sobrecargas de que las mujeres tienen para cuidar a los otros, las demandas domésticas que incluye el cuidado de los otros, las labores domésticas y encima el trabajo remunerado porque hay que salir a trabajar y lo que se conoce como el trabajo no remunerado, que es el del hogar, pero que no deja de ser un trabajo, pues genera que las mujeres pues estén cansadas y entonces ¿qué sucede cuando llegan a los espacios como la clínica? Que de lo que se habla es de estas jornadas, de dobles jornadas o de las travesías que pasan las mujeres, como por ejemplo el tema de la inequidad, la desigualdad, las violencias y que cuando llegan se piensa que es por un tema individual, ¿no? Que es porque yo no me siento bien, que hay algo mal en mí, emocionalmente soy inestable, cuántas veces lo hemos escuchado, pero de lo que se trata es del sistema, ¿no? Y de estos estereotipos que las mujeres cargan y que hay que observarlos porque son condiciones que pues que justo que si no se observan se cae en el riesgo en psicologizar a las mujeres. Claro, yo creo que aquí sería importante arrancar con el tema de que, a ver, los seres humanos, independientemente del género, tenemos emociones, pero nos han enseñado a expresarlas de diferente manera, ¿no? Uh-huh. Nos permite la sociedad expresarlas de diferente manera. No es que los hombres sientan más, o digo, menos que las mujeres, no es que los hombres sean menos impulsivos, menos emocionales, ¿no? O sea... Ajá, y justo se trata de lo que se les permite expresar, ¿no? Y es muy interesante lo que mencionas, porque normalmente a las mujeres se les permite más expresar la tristeza, el llanto, la preocupación, las angustias, ¿no? O sea,
¿cuántas veces nos he escuchado de que este cliché de la mujer nerviosa, ¿no? Que en algún momento entonces hasta se consideraba como la histérica. La histeria, sí. Ajá. Una enfermedad. Exacto. Y que bueno, a los hombres, ¿qué se les permite? El enojo. O sea, un hombre enojado es algo pues común, normal, que se enoje, que esté molesto, que pueda expresar esas emociones que no le parece, pero cuando una mujer pasa esa línea y expresa el enojo, entonces está loca, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, no? En este hábito que tenemos las mujeres de tratar de expresar de manera verbal lo que nos molesta, hasta incluso con la pareja, ¿no? Y esto también es una violencia que tenemos muy, muy arraigada y no la reconocemos. Cuando decimos, mira, no me gustó cuando hiciste tal, dijiste tal, yo me sentí, estás loca, ya vas a empezar, ¿no? Se ha convertido este tema de uno expresar sus emociones en una debilidad más que en una fortaleza, ¿no? Esta palabra que nos dicen ahora, que somos tóxicas, ¿no? Ya te vas a poner de tóxica. Bueno, qué mal término, ¿no? O sea, me parece a mí, en todo caso, que lo más tóxico es tener que soportar y tragarte las emociones, irlas arrastrando y que un día te exploten en la cabeza y que exploten con una persona que no se lo merecía, o que tú mismo te estés todos los días latigando por tus propias emociones que no puedes sacar, tratando de aparentar algo que no sientes, que no eres, que realmente no, tratando de proyectar y de ser como una persona que actúa todos los días reprimiendo las emociones. Cuando creo que hay tanta información, estamos en una época de tanta apertura, que creo que el tema de la expresión emocional se tiene que trabajar desde los niños. ¿Para qué? Para que justamente cuando crezcan, sean adultos, no se sientan culpables por sentir, porque sentir es lo más natural del mundo, o sea, es básico. Sí, y justamente este tema que planteas de cuando se habla, ¿no? En pareja o en diversos espacios, y que justamente se habla como de la toxicidad, tiene que ver con la desacreditación. O sea, tiene que ver con la desacreditación que tiene como el plano emocional sensible, y es histórico. O sea, desde recuerdo más o menos algunos textos que hablan de la Ilustración y que plantean, ¿no? De que el ser humano, porque además el ser humano planteado en masculino siempre, como un ser lógico, ¿no? Un ser lógico, racional, que no es sensible, que no emocional, porque si es emocional y sensible está más pegado a la naturaleza y por ende a lo reproductivo. Y que justamente como está pegado, entrecomillado, a lo reproductivo, pues entonces se generan estas cargas de las mujeres al cuidado constante de lo que tiene que ver con los afectos y la crianza, pero que justo pues es una disparidad. Y que es lo que se les permite o no se les permite dependiendo el género. Entonces, este concepto que se utiliza actualmente de la tóxica, pues tiene que ver con eso, con el desacreditar las emociones y anular los sentimientos y justo mantener esa posición de virilidad o de lo masculino como el lógico y lo razonable. ¿Qué pasa ahora cuando las mujeres somos un poco más... aceptamos más nuestras emociones y se las expresamos a nuestra pareja y no nos dejamos, no nos sentimos culpables, no dejamos que nos menosprecien, nosotras mismas decimos, está bien, ¿por qué me tengo que callar algo que me molesta si se puede solucionar ahora platicándolo y todo esto, ¿no? Me parece que lo que pasa es que se rompe un esquema de dinámica entre el hombre y la mujer donde los hombres ya no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar, tratan de mantener el poder y el control y justamente es esto que tú dices, ¿no? El tratar de hacerte menos, de anularte incluso, el decirnos estas cosas, ¿no? Como el que estás loca y eso. Pero aparte, creo que impacta mucho el feminismo y sobre todo el tema emocional del feminismo porque estamos cambiando una dinámica social a mayor escala. O sea, el tema de que nosotras estemos tomando el control de nuestra propia vida, de nuestros propios cuerpos, todo esto está cambiando incluso las estructuras económicas, no nada más del país, sino del mundo, ¿no? Ahora podemos tomar la decisión de ser o no ser madres, de casarnos o no casarnos, ya no nos sentimos presionadas por tener 40 años, no estar casadas, sino tener hijos, porque si no lo queremos hacer, no lo vamos a hacer ni a esta edad ni a ninguna edad, ¿no? Todo este tipo de cosas. Creo que a partir de ahí esto ha llevado a que muchos hombres, no todos, no estoy diciendo que sea una generalidad, estén atravesando una deconstrucción. Y creo que en esta deconstrucción el primer sentimiento siempre es culpa, ansiedad,
sufrimiento tal vez. O sea, es doloroso darse cuenta, ¿no? Es doloroso también el tránsito de esta deconstrucción para los hombres. Sí, y tiene que ver, bueno, esto que mencionas de que hemos tenido como que abrir la brecha para alcanzar pues estas formas más equitativas de dignidad humana de las mujeres, pues tiene que hablarse de un trabajo colectivo entre mujeres, ¿no? Que primero las mujeres se fueron integrando, se fueron agrupando, fueron haciendo colectividad y planteando todo lo que les atravesaba, las intersecciones que atraviesan a una mujer, y en ese sentido ir generando como estos cambios. Sin embargo, pues sí, es importante aclarar que el sistema no ha cambiado, ¿no? O sea, que todavía hay mucho por hacer, porque pues los estereotipos de género siguen estando muy presentes en todos los niveles, ¿no? O sea, desde las infancias hasta pues los adultos mayores. Y justo planteando el tema de pues la deconstrucción de los hombres, me parece que sí hay hombres que están haciendo un trabajo por comprender primero qué les sucede a ellos y justamente plantearse cómo el patriarcado, que es un sistema, les ha atravesado y cómo el patriarcado les ha hecho limitarse de vivirse de una manera diferente a la masculinidad hegemónica, que es la masculinidad del hombre fuerte, el hombre que es súper exitoso, que tiene que tener como pues este estereotipo de masculinidad. Pues justo es una carga también para ellos, ¿no? Tener como el que ser el proveedor siempre, el tener que tener como siempre muy lógico, muy razonable, muy intelectual, muy sin nada como de sensibilidad interna, ¿no? Porque entonces es como muy femenino ser sensible en un hombre. Y ser femenino es malo y te hace vulnerable. Ajá, te hace vulnerable. Y dentro de la calificación que tiene todo tu entorno machista, tú ya vas a ser de los más bajitos porque sí, mira, es como una mujer, ¿no? Sí, es justo, ¿no? Lo que el sistema patriarcal a los hombres les atraviesa es que si ellos se muestran como, digamos, emocionalmente diversos, entonces parece que pierden virilidad y justo, ¿no? Como planteaba, es un sistema patriarcal que atraviesa todos los cuerpos femeninos y masculinos. Entonces, pues es una gran brecha, ¿no? Y hay hombres que pues están haciendo su labor para agruparse, porque si no es en colectivo, ¿cómo? O sea, es un llamado a hacer colectividad y a empezar a cuestionar estos estereotipos, es un llamado a empezar a hablar de cuáles son las condiciones que justamente en función del género te hacen que seas la diferencia y que por ser la diferencia el sistema mismo te discrimine, te violente, te haga, ¿no? a las orillas, te margine de cierta forma. Yo siempre me pregunto cuántos grupos de apoyo para hombres que se quieren deconstruir existen, ¿no? En vez de estas carnes asadas donde los machismos siempre salen a relucir, ¿no? Así de, no, pues mi esposa se quedó en la casa cuidando a los hijos y yo me vengo a emborrachar con mis amigos, ¿no? Donde tú dices, ¿saben qué? O sea, ¿en qué espacios un hombre puede expresar justamente este tema de, no, yo en mi casa asumo las labores del hogar porque también me toca, porque yo también como los platos y yo también los lavo, porque yo también procreé un hijo o una hija y también tengo que hacerme cargo del espacio de crianza, ¿no? ¿En dónde los hombres pueden mostrarse así? Es importante, me parece, que sean ellos los que tomen como estas iniciativas de formar vínculos entre los mismos hombres y plantearse esos espacios y dialogar en esos espacios sobre los temas que les sean importantes, porque de lo contrario, o sea, justamente si se plantea como en la agenda feminista, por así decirlo, es darle otra vez una responsabilidad a las mujeres de la crianza del otro, ¿no? Y del cuidado de los adultos, cuando ellos deben de estar buscando esos espacios de crítica misma, de autodeconstrucción, de construcción en colectivo, así como las mujeres están buscando sus espacios y hay muchísima teoría a la cual poder acceder en distintas plataformas digitales y digamos en los libros manuales. Pues justo los hombres es necesario que se abra ese debate, que ellos tienen que abrirse los espacios, tienen que dialogar porque solamente ellos saben también qué tipo de opresiones el sistema mismo les genera, ¿no? Porque pues también hay que recordar que no solamente es un sistema patriarcal, es un sistema capitalista en el cual pues estar
justamente vendiendo tu fuerza de trabajo para poder tener un salario y tener condiciones de acceso a la vivienda, de alimentación, de seguridad social, etcétera. O sea, a todos los cuerpos nos atraviesa, pero de diferente manera. Claro, esa responsabilidad históricamente se le ha delegado pues a los hombres. Sí, y ahora también a las mujeres con pues digamos, capitalismo, ¿no? Que ahora las mujeres ya desde hace muchísimos años estamos insertas en el mundo asalariado, pero eso no nos ha quitado la responsabilidad de la crianza ni de las tareas domésticas. Y tampoco sueldos equitativos, exacto, aunque eso se presuma. Exacto, sueldos equitativos tampoco, ni tampoco condiciones laborales dignas. Entonces, son temas que hay que poner justo en la mesa, porque cuando se habla de salud emocional, todo eso influye. Sí. Por supuesto. Sí. A ver, yo no estoy diciendo que los hombres no tengan este tipo de presiones, ¿no? Creo que como tú lo has dicho, las mujeres cargamos con dos cosas diferentes, que es siempre el tema del hogar, las que decidieron ser madres, y el tema laboral. Y luego están las madres solteras, que bueno, ahorita no me acuerdo cuál es el nuevo término, ¿tú lo sabes? El de... pues autónomas, ¿no? Madres autónomas. Ajá. Ahora, creo que ahí es donde radica todavía la mayor carga, ¿no? O sea, el ser madre, el tener que ser proveedor y aparte de todo encargarse del cuidado, del resguardo emocional, porque creo que a veces cuando hablamos de emociones nos concentramos en nuestras propias emociones. Y está bien, porque creo que de ahí parte la conciencia de la emoción. Pero cuando somos madres o padres, nunca nos ponemos a pensar que somos y que estamos dejando un legado emocional en cómo tratamos a nuestros propios hijos, qué se les permite, cuál es la dinámica dentro de la casa, cuando los reprimes, de qué manera los reprimes. Creo que hemos normalizado el saturarnos de tantas actividades que el ser padre o madre y el educar justamente con una conciencia emocional se ha quedado de lado. Y yo me pregunto ahora que soy adulta, ¿qué hubiera pasado si mis papás se hubieran preocupado un poco más de cómo me sentía? De cuando yo lloraba, que en vez de regañarme me hubieran preguntado ¿qué pasa, no? Que me hubieran dado más seguridad, más apoyo, que hubieran sabido cómo contenerme en algunos momentos. Creo que nos hace falta mucho eso también. Pero justo ahora que planteas un poco como de tu historia personal, ¿no? De todas las actividades que tienes que hacer justo para darle las condiciones a tu hija, pues te das cuenta que no es que no haya una preocupación. Seguramente nuestros padres, nuestras madres se preocupaban por cuáles eran nuestras condiciones emocionales o cuáles eran como las necesidades que como infancia tenían que cumplir, pero ¿en qué momento? Cuando el mismo sistema no te lo permite, ¿no? O sea, cuando las jornadas de trabajo son largas, cuando los salarios no son equitativos y a veces no son bien pagados, cuando el mismo acceso a tener un servicio de salud es difícil, o tener vacaciones, o tener prestaciones, o acceder a un carro particular y viajar en transporte. O sea, todas esas condiciones que hay que observar son necesarias, porque me parece que no es el tema de que no haya como una preocupación, sino que estamos tan ocupados y es un mundo muy adultocentrista. Claro. También. O sea, todo se piensa en que si un adulto tiene responsabilidades y compromisos, se espera que los niños también tengan esa misma visión y tengan ese mismo nivel de razonamiento para hacer las cosas como un adulto debería de hacerlos. Entonces me parece que tiene que ver con esta, pues sí, programación que nos han inculcado a que lo que debe de preocupar son como las necesidades básicas. Lo alimento, vivienda, sí, las prioridades. Las prioridades. ¿No? Y que justamente como lo emocional históricamente ha quedado siempre como en un plano pues secundario, entonces lo emocional se mantiene ahí congelado cuando se pueda, y si no, pues otros espacios harán de. Uh-huh. Por eso yo te comentaba que es importante pues lo colectivo, ¿no? Cuando las familias tienen estos niveles de ocupación tan grandes, pues la colectividad es, digamos, de alguna manera el espacio para brindar estos espacios de salud emocional, o de hablar de las emociones, de poder expresar los sentimientos, de hablar lo que se siente, ¿no? Te voy a hacer una pregunta porque estamos a punto de cerrar este podcast. Ajá. Y creo que esta nos va a dar para mucho.
Yo sé que el acceso a la salud mental o a los servicios de salud mental es muy complicado para la sociedad y para la gente en general porque realmente son caros. O sea, realmente pocas personas que tenemos el privilegio, podemos tener el privilegio de pagar una terapia, a menos que los servicios de salud públicos te la otorguen. Y tú sabes que para que eso suceda es muy complicado. Muy demandante. Sí, o sea, la demanda es muy grande, además, pues por lo general son terapias donde la gente no profundiza mucho, realmente es como algo muy superficial. Y una atención de salud mental realmente que valga la pena y de calidad, pues sí hay que invertirle, ¿no? O sea, hay que ser realistas. Dentro de las pocas herramientas que tenemos para acceder a estos servicios, ¿qué nos aconsejarías tú para poder mantenernos, digamos que en un momento, no te voy a decir que de salud o sano, pero en una situación de estabilidad emocional? ¿Hasta dónde nos podemos permitir sentir? Cuando estamos en una crisis, ¿cómo podemos resolverlo? ¿A quién podemos acudir? ¿Cuándo es cuando definitivamente tenemos que buscar ayuda? Ajá. Bueno, me parece que, y es una muy, muy buena pregunta, sobre todo de cuándo es cuando debemos de acudir o pedir ayuda, es que normalmente se piensa que es cuando ya estás en el límite, ¿no? Cuando ya te sientes muy mal o que justamente ya hay situaciones que te sobrepasan. Y me parece que ir a una atención psicológica puede ser en cualquier momento, incluso cuando te surge una pregunta de esto me está atravesando en este momento o me siento de esta forma, es ir, o sea, algo me mueve, algo no me algo gusta, me mueve, algo simplemente me quiero sentir tener un espacio para mí, un espacio propio para dialogar y tener un espejo que me esté escuchando, que me brinde la escucha y entonces poder yo tener esos espacios de aperturarme, ¿no? Porque justo esta pregunta da para en cualquier momento. Cuando tú lo necesites, lo requieras y si tienes ganas, adelante. Ese es el momento indicado. O sea, ni siquiera te tienes que sentir mal para ir. Simplemente es tomar la decisión de, a ver, quiero ver, ¿no? Y es que me parece que es un cliché la atención, buscar atención psicológica. Es como este tema de, híjole, es que yo no voy porque qué pena, que van a pensar de mí, que no estoy bien. Van a pensar que estoy loca o loco. Exacto. Ajá. Y no, es buscar los espacios que te permitan ir escribiendo tu propia historia y ser escuchada. Y a partir de ahí ya te da otro panorama, ¿no? Quizás los espacios de las prácticas sí, como la psicología o el psicoanálisis. Justo en algún momento escuché a una profesora que decía salvan vidas y sí, o sea, no necesariamente porque sea mágico o porque te van a dar los super consejos, sino porque justamente como es un espacio en el cual tú te permites escucharte y ser escuchado, eso te permite pues cambiar, ¿no? O transformar o hacer la vida más llevadera. Quizás tus condiciones no van a cambiar, pero sí va a ser más llevadera. La cura del habla, decía Sí, Flor. la cura del habla, exacto. El simple hecho de poder expresar algo, que salga de tu cabeza, verbalizarlo, te esté escuchando alguien o no escucharlo, ya cambia completamente la manera en la que tú lo estás visualizando, ¿no? Como la escritura y otras artes, ¿no? La escritura, eso también, si no hay un espacio, porque como decías, no todas las personas pueden ir a algún centro, ya sea gratuito o pagar un servicio para atención, la escritura. La escritura es uno de los ejercicios o una de las herramientas que justamente siempre recomiendo. Escribir, porque la escritura salva, ¿no? Es escribir las historias y eso te permite observarlas de una manera distinta. Claro, y mira, ahora que estábamos hablando justamente de los hombres que no se permiten sentir y menos de manera pública, creo que este tema sería muy importante, ¿no? Tal vez no expresarlo, tal vez empezar a trabajarlo en lo privado y tal vez así sea un paso para que más adelante esto se pueda ir haciendo público, ¿no? Sí, bueno, ya hay escritos de hombres, toda la bibliografía históricamente hablando, pero no, digamos me refiero al tema como terapéutico de la escritura. Okay. Sí, habrá quien lo haga, ¿no? Sí. Y a ver, también creo que es muy importante mencionar, como tú lo dijiste, que la terapia pues no es mágica. A ver, yo sé que nosotros tenemos mucha fe, sobre todo cuando pagamos por una terapia, que queremos llegar y en la primera sesión salir sintiéndonos bien y con una sonrisa y descargados.
hay que tener la conciencia de que cuando uno está cargado de problemas o ni siquiera se está dando cuenta que tiene problemas, cuando vas a las sesiones te vas a dar cuenta y vas a confrontar muchas cosas que, lejos de hacerte sentir bien inmediatamente, te van a hacer sentir mal. Y es natural que salgas sintiéndote mal y que te cuestiones a ti mismo de por qué estoy viniendo a terapia si no me siento mejor. Por favor, resistan, no renuncien a la terapia. Yo venía por un consejo así de un chasquido de que me hiciera sentir bien y no. O sea, la verdad es que no hace magia, no es el espacio para ya te cambié las condiciones de vida, pero sí te permite justo a partir de ir hablando de tu propia historia, justo llevar un poco más, la carga más ligera. Claro, irte reconociendo, ¿no? Aparte, me parece que ya para cerrar este programa, Gaby, algún consejo que nos puedas decir a nosotras como mujeres. No tenemos que cambiar la manera que sentimos. Si no queremos ser madres, no seamos madres. Si no queremos ser protectoras, no seamos protectoras. Si queremos que nuestro carácter sea más frío, más rudo, está bien que sea más frío, más rudo. Rompamos estereotipos, ¿no? Ahora me decías, y me hizo como mucho ruido en la cabeza, cuando hablabas del por qué los hombres no podían mostrarse más vulnerables en sus emociones, ¿no? Porque eran más parecidos a una mujer y iban a ser descalificados por los mismos machismos, ¿no? Claro. Pasa al revés con las mujeres. Las mujeres empezamos a desensibilizarnos un poco, al menos en la manera en la que nos expresamos y convivimos con los demás, y empezamos a ser vistas de una manera masculina y nos empezamos a cuestionar si entonces estamos empezando a ser menos atractiva para la pareja, o si o somos más rudas, o cómo nos están, los mismos estereotipos nos van jalando, ¿no? Sí, yo creo que es importante plantear que más allá como de si nos vuelve o no más o menos atractiva, es importante saber que si justamente reprimimos nuestras emociones o no hablamos como o tratamos como de invalidar este plano de lo sensible, es lo que el sistema capitalista patriarcal necesita. Seres que estén comprometidos justo con la lógica de la virilidad o de mantener como esta potencia de no tengo como nada que me haga destrozarme o que me vulnere. Y entonces, ¿qué sucede? Que nos perdemos de estos espacios de poder empatizar con la otra. Y justo los feminismos nacieron de poder empatizar con la otra, de hablar sobre lo que le sucedía y de generar lazos y vínculos importantes. Porque cuando justo no hablas o se quiere como limitar el plano de lo sensible, ¿qué pasa? Los vínculos también se entorpecen. Entonces, pues me parece que es sumamente importante que se reconozca la dimensión de lo sensible y de lo emocional, porque es una de las formas que justamente agujeran al sistema capitalista patriarcal, porque te permite hacer lazos y ser más humanos y tratar con dignidad a los demás. Entonces me parece que tiene que ver con eso, con hacer pues lo colectivo a partir de un vínculo, ¿no? De los lazos. Me acaba de hacer mucho sentido lo que acabas de decir. Y ya no quiero meter más temas porque entonces nos vamos a ir aquí a 2 horas. Sí. Pero creo que es una muy buena manera de cerrar y de entender entonces que justamente lo emocional no ha sido una debilidad de las mujeres. No. Estos vínculos que creamos, la sororidad, el poder hacer redes de apoyo, surge justamente de esa emotividad que tenemos y que no tenemos miedo de compartir con otros. Y de ahí nacen las genealogías también. O sea, no solamente genealogías en el sentido, digamos, como el compartir un apellido, ¿no? Sino las genealogías femeninas, de saber que la otra, con la que comparto espacios, con la que me comunico, con la que tengo un lazo, pues es importante y es parte de mi genealogía porque ella me da ciertos saberes, ciertos conocimientos que te permiten pues justo seguir como teniendo esta línea entre mujeres y estos espacios de mujeres también. Pues no dejemos de hacerlo, por favor, no nos rindamos en este tema de las emociones, no renunciemos a lo que sentimos y nunca dejemos de alzar la voz también. Claro. Muchísimas gracias, Gaby, por habernos acompañado. Esperamos que estemos invitadas. Claro que sí, hay que hacer una parte 2 de este episodio porque nos quedamos con muchas cosas de dónde hablar, ¿no? De qué hablar, perdón. Y a ustedes no me queda más que agradecerles por haber sintonizado un episodio más de Mujeres como tú. Mi nombre es Penélope Ochoa, nos vemos la próxima.
Mujeres como tú, un espacio para la construcción en la equidad de género. Poderme expresar como yo quiera, sin que nadie me juzgue. La mentalidad de mis amigos, porque pues la mayoría son muy machistas. Mujeres como tú, porque juntas transformamos. Reconocer y hacer valer nuestros derechos. Mujeres como tú, una producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión para la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas. El carácter que tenemos para desarrollarnos en cualquier ámbito. Más equidad de género, protección o seguridad de la mujer. La indiferencia. Puede hacer las mismas cosas que el hombre.